Pues bueno, presento mi trabajo, fin de máster, se titula Modelo de desaceleración erótica y atención plena en sexualidad. Estos dos conceptos, la desaceleración y la atención plena, son centrales, ¿no? en este trabajo. En mi trabajo he elegido cuatro modelos en los que hago referencia, principalmente en el TFM. Menciono algunos más, pero me centro en estos cuatro porque creo que son más interesantes porque, bueno, proceden de movimientos más amplios, ¿no? Y señalan a prácticas que más nos suenan en Occidente y que tienen que ver con eso, la desaceleración erótica y la atención plena. Bueno, la atención plena, imagino que todos sabéis lo que es, ¿no? Lo que es la atención al momento, enfocar nuestra atención en el momento presente, ¿no? A lo que nuestros sentidos están percibiendo en ese momento, ¿no? En este trabajo realizo un análisis de estos modelos y también una revisión crítica desde el punto de vista sexológico. Para marcar un poco la justificación de este trabajo, bueno, recordamos algo que ya bien sabemos, ¿no? No solo la aceleración en general y en el sexo en particular es una característica de nuestras sociedades, ¿no? Si atendemos la sexualidad como una dimensión biopsicosocial, sabemos que las combinaciones que se vivencian en cada uno de nosotros, en cada uno de nuestros cuerpos, pues bueno, crean diversidades infinitas prácticamente, ¿no? Desgraciadamente esa realidad se sigue negando, ¿no? Otra característica es el modelo relacional que impera en nuestra sociedad, el modelo de pareja, con todo el imaginario social que eso que conlleva, ¿no? Entre otros, el mandato de la reproducción. La producción sexual mayoritaria está dirigida a satisfacer al hombre en comparación con otras identidades, pero bueno, además dirigido a un hombre muy concreto, dirigido también a una práctica muy coitocéntrica, donde la rapidez y el rendimiento siguen siendo la norma, ¿no? Y además normas muy valoradas, ¿no? ¿Por qué considero importante conocer más sobre la sexualidad consciente? Bueno, le veo un interés social claro, ¿no? Es evidente que la sociedad va a seguir la tendencia de lo que ya es actualmente, ¿no? Y de lo que le permite mantenerse, ¿no? En sus lógicas. Menciono la lógica de la reproducción, la del rendimiento, el consumo, la rapidez. Esas lógicas también mantienen la necesidad de ser productivo, un término muy de moda. Sabemos el peso que tiene el componente social de nuestra sexualidad y claramente condiciona una parte muy importante de nuestra salud, ¿no? Bien sabe eso los que se dedican al asesoramiento de la clínica sexológica, ¿no? De los efectos que tiene esa problematización que atribuye o que provoca la existencia de las normas sociales limitantes, ¿no? Que limitan esta diversidad natural que tenemos, ¿no? Yo creo que la mejor forma de luchar contra esta tendencia social es la que hablo, es ejercitar nuestra mirada y dirigirla a nuestra corporalidad y a nuestras vivencias, ¿no? Creo que es un esfuerzo necesario para poder reconocernos con independencia de los límites. Y la educación tiene aquí un papel muy importante. La educación sexual tiene que tener entre sus objetivos promover esa desaceleración que necesitamos, que nos enseñe a darnos tiempo, a darnos espacio para mirarnos y vivenciarnos más allá de cualquier normatividad, ¿no? Como decía, en el TFM he elegido cuatro modelos que han tenido cierta popularidad, algunos más que otros, y que representan la mayoría de las prácticas de desaceleración erótica que conocemos, ¿no? Sobre todo en las sociedades más occidentales. El Tantra, el Neotantra, el Mindful Sex y el Slow Sex. En el trabajo se definen cada una de esas corrientes, se enmarcan dentro del movimiento que proceden, ¿no? Y se analizan coincidencias, divergencias que tienen, siempre con una mirada crítica y teniendo en cuenta la dimensión biopsicosocial, ¿no? de la sexualidad, ¿no? Aquí de una forma muy resumida voy a dar dos pinceladas sobre cada una de ellas para que nos hagamos una idea de sus fundamentos, ¿no? Empezando por el Tantra, una práctica muy difundida y practicada en cursos, talleres, retiros. Bueno, empiezo con el Tantra con una afirmación, reconozco un poco provocadora, pero resume muy bien, ¿no? Todo lo que entendemos como Tantra no es Tantra. Tenemos que tener en cuenta
que el sexo tántrico es una invención occidental. Si vemos una publicación donde estén los dos términos juntos, tantra y sexo, ya sabemos que no, que eso no es tantra, ¿no? Diría más, incluso si vemos el término de tantra solo, con mucha seguridad, podríamos decir que tampoco es tantra. Tengamos en cuenta que el tantra es una corriente espiritual muy compleja que se origina en la India, del siglo V, siglo IX, dentro del hinduismo y del budismo. La práctica del Tantra lleva a vivir la vida de una manera muy sagrada, es decir, el Tantra sacraliza cada manifestación de la vida, incluida toda la corporalidad humana, que la considera también una manifestación de lo divino, ¿no? Tengamos en cuenta que es una práctica de vida sometida a una disciplina y a una ritualidad muy importante. Así como los rituales católicos, los sacramentos, la misa, la oración, se realizan como, bueno, para ayudar a ese encuentro con Dios, ¿no? En el Tantra se utilizan los mantras, los yantras, mudras, son gestos, sonidos, representaciones simbólicas, ritual energético, ofrendas y meditaciones como para conseguir eso mismo, que son canales de conexión con lo sagrado. Y uno de estos rituales es el Maituna. El Maituna consta de una serie de pasos que en algunas corrientes incluye la práctica de la unión, el Jab Jum, que se representa con la imagen que veis ahí en la diapositiva, que realmente es una práctica meditativa, con la que se intenta integrar la energía masculina y femenina, que tenemos todo, cada uno de nosotros, dentro o sea, que tenemos todos dentro, ¿no? Lo que ellos dicen, ¿no? Para disolver la dualidad sujeto-objeto y expandir ese estado de conciencia, ¿no? Pero no se expande ese estado de conciencia buscando el clima ni el orgasmo, sino es por la propia práctica meditativa. De hecho, el Maituna no es un ritual que se realice en todos los linajes tántricos. Incluso donde sí se realiza, no siempre se usa esa unión, el Jab Jum, ¿no? Para, para conseguir ese estado, sino que se hacen prácticas individuales, meditativas y con visualización. Y esta es la práctica meditativa en la que realmente se ha desvirtuado en Occidente y se le ha dado un significado de placer sexual que originalmente pues no tiene. Por tanto, se puede decir que todo lo que tenemos entendido como tantra no es tantra, es neotantra. Es otro término que también se ha popularizado, pero tiene peor prensa, ¿no? El neotantra es una invención occidental del siglo XX. Es una práctica que sí mantiene algunos elementos conceptuales, metafísicos, energéticos, ¿no? Como las polaridades cósmicas masculina y femenina. También mantiene ciertas prácticas rituales que ayudan a esa desaceleración que se intenta conseguir, ¿no? Y se traslada a la pareja y al juego. Repito, el neotantra surge en Occidente. Sí que se suele mantener algunos elementos concretos del tantra original porque le aporta una imagen exótica, se le desprende de ese marco real espiritual y religioso donde se origina. Por eso se habla de una secularización de la práctica, ¿no? Que es la que se vende y se promociona en cursos, talleres, retiros. De alguna manera eso es lo que se mercantiliza. La respiración, la conciencia, que es importante en el tantra, el neotantra lo adapta a ejercicios respiratorios para intensificar el encuentro, ¿no? Y el placer sexual. Aquí la regulación eyaculatoria, que en el tantra tiene un sentido energético, aquí no se practica con fines espirituales, sino que se suele enfocar como, bueno, una forma de mejorar esa percepción de falta de control eyaculatorio masculino, ¿no? Igual digo con el masaje tántrico, también es una invención del neotantra. En el trabajo también se habla de mindfulness, ¿no? Aquí entramos en una corriente que está más estudiada. Es la aplicación del mindfulness a la práctica sexual, ¿no? Aquí ya no se habla de energías cósmicas, fundamentalmente en la práctica de la atención plena, la vivencia del momento presente. Aunque tiene origen en prácticas meditativas del budismo, el mindfulness se popularizó mucho en Occidente a raíz del programa MBSR, ¿no? Desarrollado por John Kabat-Zinn en 1990, el Mindfulness Based Stress Reduction, adaptado a contextos clínicos para combatir el dolor crónico, la ansiedad y el estrés.
Lori Broto ha sido una de las principales investigadoras en introducir el mindfulness en el tratamiento de las dificultades sexuales, ¿no? Es el conjunto de prácticas que más se usa o se asemeja al Sunset Focus que desarrollaron Master y Johnson en los 60. Digamos que las terapias sexuales integran elementos del mindful sex de una manera más estructurada. Regular la respiración, la atención sostenida a las sensaciones, la observación del pensamiento, del juicio, que con frecuencia nos saca de esa vivencia erótica, ¿no? Aquí nos alejamos de cualquier explicación espiritual o metafísica. Es una práctica más replicable y, por tanto, se somete más a los requisitos de los estudios clínicos. Por eso es el modelo que más estudios y evidencia acumula. Hablamos también del slow sex como un derivado del movimiento slow, un movimiento que nació en Italia en 1986 como respuesta a la apertura de un restaurante de comida rápida en Plaza de España, en Roma. Slow food, ¿no? Es el movimiento. Con el tiempo se extendió a otros ámbitos, ¿no? El viaje, el consumo, la moda, y se convirtió en un movimiento social que reivindica la reducción del ritmo de vida, ¿no? Que ya hablamos que caracteriza la sociedad que tenemos. La clave de esta propuesta es la lentitud. En clave erótica sería bajar el ritmo, pero de una forma significativa, ¿no? Eliminamos aquí la expectativa, quitamos como objetivo llegar al orgasmo, esto es fundamental. Tenemos que reivindicar el sexo lento. Las sesiones tienen que ser largas y aquí las caricias son fundamentales. En esta práctica se potencian los dos mayores órganos sexuales que tenemos, la piel y el cerebro, ¿no? Ya sabemos. Y un protagonista principal, que quiero hacer mención, que son las fibras sensoriales, las fibras táctiles, ¿no? Esas fibras que tenemos en la piel con vello, fundamentalmente, y que la mayor estimulación que reciben son las caricias, ¿no? Como se sabe por estudios que la velocidad óptima, alrededor de 3 centímetros por segundo, es la velocidad a la que más se estimulan ese tipo de fibras, ¿no? Bueno, y la temperatura también se ha estudiado que sería a 32 grados, más o menos la temperatura corporal es la que más estimula también esas fibras, ¿no? Se estimulan de forma lenta, no están diseñadas para detectar peligros, ¿no? Como esas terminaciones nerviosas que se activan cuando te quemas, esas sí actúan de forma rápida. Estas no, estas solo, como más se estimulan, es con movimientos muy lentos. Y lo que transmiten es la sensación de placer, ¿no? El placer, es un placer de conexión con la otra persona, ¿no? De calma, de seguridad. Este tipo de caricias favorece mucho la liberación de oxitocina, ¿no? Que influye mucho en la conexión. ¿Qué tienen en común estas prácticas? Bueno, pues en general prestan mucha atención, le da mucha importancia a la atención plena, a la focalización de la atención en el cuerpo, a la atención a las sensaciones, ¿no? Y la lentitud es fundamental para focalizar esa atención, para que las fibras C que hemos hablado antes se activen. La genitalidad no se abandona, claro está, pero deja de ser una prioridad con estas prácticas. Al estar presente, al hacerlo con más lentitud, hay más percepción del vínculo y eso acrecienta el cuidado de la otra persona. En estos modelos se le da más importancia al proceso que al fin. A la hora de buscar evidencia científica, compruebo que la mayoría de estudios se corresponde a las prácticas del mindfulness aplicado a la sexualidad. Repito, es la práctica que más ha sido usada en clínica. Aquí comentar de una manera muy resumida, fisiológicamente los estudios sugieren una mejor regulación del sistema nervioso autónomo, se mejora la interocepción, ¿no? Como capacidad de detectar nuestras propias señales fisiológicas excitatorias, se reducen los niveles de cortisol, la hormona protagonista del estrés, favorece la emisión de la oxitocina, favorece el vínculo, el apego, y la endorfina, que es la encargada más del placer, la satisfacción. También aumenta la dopamina, que interviene en la motivación para el encuentro sexual y también en el deseo. Entendiendo aquí lo psicológico como la parte que más interviene en nuestra cognición, los estudios demuestran una reducción de distractores, que sabemos que son origen de disfunciones sexuales, mejora la satisfacción sexual subjetiva,
Mejora la regulación emocional y aumenta la autoestima. Y en la parte social o relacional hay una mejora de la intimidad y por lo tanto en la conexión con el vínculo. Se mejora muchísimo la comunicación erótica y por tanto se reporta una mayor satisfacción en la relación. No solo destacar los beneficios de estas prácticas, hay que tener en cuenta también ciertos elementos que desvirtúan también un poco nuestra realidad sexual y la realidad cultural de donde proceden, ¿no? En este caso hablo de las prácticas de Tantra o Neotantra. Esta traducción cultural, como lo hablan algunos autores, que se ha producido en estas corrientes, siguen reproduciendo mensajes binaristas y dicotómicos, ¿no? Que no hay que perder de vista. La idea de energía masculina representada por Dios Shiva, ¿no? Que se atribuye a adjetivos de estabilidad, firmeza, discernimiento, penetración. La femenina, representada por la diosa Shakti, ¿no? Se asocia con la creatividad, la sensibilidad, la emoción, el vínculo. Esto lleva una carga estereotípica muy importante. A pesar de que se advierta que todos llevamos dentro esa energía masculina y femenina, se sigue manteniendo el discurso, ¿no? Binarista y se sigue perpetuando pues, esa atribución, ¿no? de cierto adjetivo como propio de un género concreto. Recordamos que el Tantra en Occidente está descontextualizado y se ha desvirtuado su contenido espiritual y filosófico, ¿no? A esto se le llama colonialismo simbólico, porque se ha hecho una apropiación y una resignificación, ¿no? Es decir, a esta hibridación que hemos hecho aquí en Occidente no le cambiamos el nombre, sino que decimos que el Tantra original es esto. No solo eso, el poder económico occidental es tan grande que la economía turística está haciendo que se modifiquen las propias narrativas locales sobre su propia tradición. O sea, ellos mismos están asumiendo las mismas lógicas occidentales porque, claro, se convierten también en atractivo turístico. También otro elemento a tener en cuenta, toda la teoría que se importa y se transforma, se difunde con facilidad y está también siendo muy aprovechado por terapeutas y facilitadores, básicamente por dos razones importantes, ¿no? Lo tántrico es muy exótico y es atractivo. Y también porque, bueno, los practicantes sí que notan beneficios en su sexualidad, pero claro, tienen beneficios porque incorporan prácticas de ralentización erótica y atención plena de las que hemos visto que sí existe evidencia de esos beneficios, no por el carácter místico o energético en el que se dice que se basan, ¿no? También comentar, bueno, que la sexualidad consciente no es solo interesante como una práctica individual o de pareja o colectiva, sino que también es interesante la proyección social y educativa que puede tener. Hay que superar el modelo biomédico preventivo en la educación sexual, creo que eso ya lo tenemos claro, ¿no? Hay que incorporar la sexualidad consciente en los programas educativos. Creo que es una forma de incluir en el discurso temas importantes como la conciencia corporal, escuchar el cuerpo, la exploración sensorial, el cuidado del vínculo, el consentimiento, comunicar lo que queremos, ¿no? Todas son competencias útiles no solo en la intimidad, sino en las relaciones humanas en general. También se requiere que se forme y se conciencia a los profesionales en estas prácticas para que se incorpore la sexualidad consciente en esos programas de educación. Como conclusión, decir que las prácticas de sexualidad consciente nos están mostrando un camino que nos puede ayudar a ampliar la mirada que tenemos sobre nuestra sexualidad. Un camino que debería ser aprovechada por la disciplina sexológica para expandir ese conocimiento. Sabemos que los beneficios que aporta al bienestar sexual y a los vínculos. Ojo, también sabemos de la carga de estereotipos que arrastran algunas de ellas, ¿no? Y precisamente esas corrientes son las que más difusión tienen. Y ahí tenemos que estar alertas también desde la sexología para ponerlas en evidencia. Se debe seguir investigando sobre estas prácticas, pero aprovechemos lo que ya sabemos, ¿no? Su beneficio en el cuerpo, en el vínculo, en la satisfacción y en su potencialidad para transformar el modelo coitocéntrico en el que vivimos. Vuelvo a mencionar estas dos ideas centrales con las que iniciaba la presentación, ¿no? Con esta frase. Hablar de sexualidad consciente es hablar de recuperar el tiempo y la presencia en el placer. Bueno, espero que les haya gustado. Gracias.